cual pues continúa y debemos darle este interés. ¿Por qué? Porque no fue novedoso el procedimiento que utilizó Jesús. Era el que se esperaba, era el que en algún momento se empleaba, que no hay datos fehacientes de esto, pero no hay sorpresa en el procedimiento, hay sorpresa en el resultado. Nunca se ve a Jesús tratando de manipular algo. Y póngame usted atención que me está siguiendo. Él no manipula fuerzas invisibles. Jamás. ¿Algún día has visto, has visitado? Y no me digas que no, querido apóstol, en el camino, porque pues estas personas que son sanadoras, que has ido a visitarlas algún día, ¿qué es lo que hacen? Manipulan fuerzas invisibles. Y lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen esa relación directa con el Padre. No tienen esa relación. De tal manera que Jesús sí la tiene y no tiene que llamarle a nadie, no tiene que manipular fuerzas invisibles para que suceda aquello. Simplemente, si es la voluntad de su Padre, sucederá, con la plena confianza de que está en una situación complicada, pero solo el Hijo de Dios podía haberlo hecho así. Por otro lado, las fuerzas invisibles y la manipulación, eso es lo que emplean los curadores comunes y corrientes. Y repito nuevamente, no hay que cerrarnos a decir, no es que no existe. Claro que existen personas. Claro que existen personas que tienen un don hermoso. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque de repente empiezas a platicar con alguien y te sientes bien. Ahí te estás sanando. Estás sanando con su presencia. No tiene que realizar estos actos prodigiosos, estos actos asombrosos. Con aquella persona con quien puedes hablar, y no solo hablar, sino que empiezas a profundizar en lo más recóndito de tu corazón y luego lloras y luego te empiezas a sentir bien. Esa es una fuerza curadora de alguien. Y pocas veces nos permitimos o confundimos esa fuerza de sanación y decimos, es que contigo me siento muy bien. Y probablemente hemos estado todo el tiempo con alguien que tiene un don particular para sanar, pero no queremos reconocerlo. Mira, en este mundo, qué hermoso que hay un poco de todo. En este mundo tenemos que abrir nuestro corazón y entender que también así como existe el bien, existe el mal. Y que estas personas a veces, sin pretenderlo, simplemente sanan con su presencia, sanan con sus palabras, llegan al corazón de las personas. Y es un don que Dios les dio. Pero Jesús, encarnando al amor del Padre, vaya que era asombroso. Dios se complace de aquellos que en algún momento sufren y ¿qué sucede? Regresan a una vida normal. Y este punto es importante porque ahí, ¿para qué te regresa a Dios la vida? ¿Para qué te da la oportunidad? ¿Para qué Jesús le devolvía a aquellas personas que tenían pues estas enfermedades? Para que puedan volver a vivir. Y el gran problema del ser humano es que tiene vida y no la quiere vivir. O la quiere vivir cuando ya está muy enfermo, cuando ya su cuerpo no puede, cuando ha desperdiciado vida, cuando ha derrochado vida. Es ahí el gran problema. Jesús devolvía a ellos, a los enfermos, les devolvía salud. ¿Para qué? Para que vivieran en plenitud su vida, en plenitud. Y la pregunta que quiero hacerte a ti, toma firmemente el volante, apóstol en el camino, porque la pregunta que te voy a hacer, tal vez haga como que muevas el volante y esto puede ser peligroso. Aférrate bien, amárralo bien, manténlo firme, atento y alerta como siempre lo he mencionado. Y la pregunta es,
¿Tú vives en plenitud? Ah, caray, Rafa, pues sí. No sé. No, pues esa es una pregunta muy difícil. Eso solamente lo voy a saber hasta el final de mis días, si viví en plenitud o no. Es importante saber si vivimos o no en plenitud, porque de eso depende la cantidad de necesidad, por llamarlo de alguna manera, de necesitar a Dios. Si tú vives pleno, más vas a necesitar de Dios. Si no vives pleno, si estás constantemente preocupado, si todo el tiempo andas nada más respondiendo ante emergencias, ¿tú crees que vas a tener tiempo de pensar en Dios? ¿Tú crees que va a permitir, tú mismo vas a permitir que Él con su fuerza curadora te cure? No vas a tener tiempo, apóstol, porque nada más estás buscando resolver las emergencias. Pero aquella persona que vive en plenitud necesita más de Dios. Y lo necesita porque Dios es plenitud. Pero aquel que siempre anda nervioso, aquel que anda estresado, pues ni tiempo tiene, mira, de escuchar o de ver el programa, ¿no? Ni tiempo. ¿A cuántos amigos les has dicho, oye, te invito a que veas ahí, a que escuches las pláticas de los apóstoles? No tienen tiempo. ¿Y cómo tú sí? Porque estás creciendo en plenitud. Y cuando creces en plenitud, necesitamos más de Dios, porque Él es plenitud absoluta. Y esta plenitud, la cual quiero preguntarte, si vives así o no, te traerá felicidad. Aquella persona que está desafortunadamente pues siempre con estrés, siempre pensando en cómo va a ganar más dinero, siempre pensando en cómo puedo engañar a mi esposa, esa persona difícilmente va a vivir en plenitud. Quiere decir que cuando nos sentimos bien, empezamos a dejar que Dios entre a nuestra vida y empiece a vivir en nosotros. Tal vez la frase Dios vive en mí significa soy pleno y por ello requiero más de Dios. Que Dios esté en mi corazón, esté en mi vida, esté en mi volante, esté en la palanca, está en todas las esferas de mi vida. Pero ¿qué pasa con aquella persona que enferma, no tuvo la oportunidad de conocer la palabra ni de entender o comprender la fuerza curadora de Jesús, enferma? ¿Y qué es lo que hace? Yo no sé si te ha pasado, has estado en algún momento en alguno de estos lugares, con personas que no están, no han puesto atención en su espiritualidad. ¿Cómo se recuperan? La verdad es que se recuperan por la fuerza, ahora sí, de la ciencia. Pero salen enfermos, vuelven otra vez a recaer, no hay una sanidad plena. ¿Y qué sucede con aquella persona que sí ha crecido en espiritualidad, que tiene una relación con Dios, que se da unos minutitos para escuchar este y todos los programas que tienen los apóstoles en el camino? Que dicho sea de paso, hoy estaba escuchando ahí a Omar y Benny, ¿verdad? Estabas ahí en el programa, en el Zoom, me lo estaba viendo, claro que sí, y todos los hermanos que han participado, que tienen un poquito de tiempo, la verdad los escuchas y dices, mira, según ellos dicen que no saben, hombre, nos pueden dar unas muy buenas enseñanzas. ¿Y saben por qué? Porque se han abierto a la fuerza sanadora, curadora de Jesús. Ha curado nuestras vidas, nos ha transformado. Y pues estas personas que salen del hospital o que salen de este tratamiento, pues vuelven a recaer y siempre andan como en otra esfera, andan en otra realidad.
Pero, por ejemplo, tú que sí te tomas el tiempo, que estás compartiendo estos audios, que buscas la manera de crecer espiritualmente, si llega este momento, que también quiero aprovechar para don Pancho, espero que nos esté escuchando, no sabía que lo habían operado y espero que se esté recuperando, que cuenta con todas las oraciones de este grupo y especialmente de un servidor, porque aunque no lo conozco físicamente, pues la verdad es que es un hombre de mucha fe. Entonces, ¿cómo empezará esta reconvalecencia? ¿Cómo empieza? De una manera diferente. Y entonces aquí podemos ver que la fuerza curadora de Jesús se hace presente. ¿Por qué? Porque hablamos de Él, porque confiamos en Él, porque tratamos de que sea la voluntad del Padre. Es más, hasta para las pérdidas. Cuando no tenemos estas reflexiones, cuando vamos por la vida y sucede lo inevitable, porque esto será inevitable, la fuerza curadora de Jesús nos acompaña y nos permite entender, sí con dolor, por supuesto, pero comprender que un día también nosotros estaremos en esa posición y naceremos a la vida eterna. Pero tenemos ya este conocimiento, esta confianza, esta fe. Pero para aquellas personas, imagínense, muchos no vuelven a vivir, no vuelven a experimentar alegría en su vida, no vuelven a ser ni a sentir alegría para nada. Entonces es muy triste cuando no dejamos, no permitimos que esa fuerza del amor de Dios entre en nuestro corazón. Por eso la actuación de Jesús no es la de un mago de la época, por estas razones que les acabo de compartir. No es un curador como muchos otros, es uno muy especial, porque además nunca interviene para hacer daño, ni para causar enfermedades, ni para impedir amores, o deshacerse de enemigos, ni además conjuros. Cuando sacaba a estos espíritus, no lo hacía con ningún conjuro, lo hacía por la voluntad del Padre. No utilizaba fórmulas secretas, enseñó a sus apóstoles y nos dejó la oración más hermosa que podamos pronunciar, el Padre Nuestro. Tampoco empleaba amuletos, ni hechizos, ni encantamientos. No actúa nunca, y aquí viene, por intereses económicos. Jamás. Y aquí me quiero detener, apóstol, en el camino. Porque si bien es cierto que vamos a un hospital, nos cuidan, nos curan, salimos de ahí, pero salimos desplumados y el hospital es particular. Sí te curaron, ¿verdad? Sí, me siento mejor, ya estoy rehaciendo mi vida, pero vas a tener que pagar por lo menos 10 años de tu vida ese tratamiento. Intereses económicos. Hoy en día la salud es un gran negocio. Y de verdad Dios nos cuide de caer en estos lugares. Y sé que allá en Estados Unidos, bueno, el interés económico es muy alto y se llega a pagar altísimo. Jesús sanaba y no pedía nada a cambio. Quiero hacer esta comparación, porque a veces damos por hecho las cosas. Bueno, Rafa, es que el procedimiento y los doctores y sus conocimientos, pues sí, sea lo que sea, hay un interés económico y no nos ven a veces como pacientes, nos ven como clientes. Y tú lo sabes, y lo sabes. A veces estamos con doctores que nos inventan cosas y dices, pero yo no sentía eso. Pues es que ahorita tenemos que ingresarlo de emergencia y tú dices, pero nada, yo no me siento así. Y ahí está. Vaya que conozco a cantidad de personas. Y el medio de la salud, pues es un medio de intereses económicos altísimos. A ver, la vacuna, ¿quién la está comprando? Pues sí, los grandes países la están comprando. No es una donación.
Que te la pongan gratuita, esa es otra cosa, pero la pagamos con nuestros impuestos, ¿eh? Que no te digan que, ay, qué bueno el gobierno, no es cierto. Tú y yo los pagamos con nuestros impuestos, que cada vez son tan altos, pero ahí están. Nos hacen creer que la vacuna es gratis, pero alguien la compró, alguien la diseñó, alguien la transportó. Es un gran negocio. Entonces, que ahorita la vacuna del COVID sea, qué bien que la humanidad va a estar vacunada, yo pondría en duda, no qué bien, qué bueno, maravilloso, pero hay intereses económicos altísimos. Y ya salió la vacuna china, y ya salió la vacuna francesa, y ya salió la alemana, ya próximamente la mexicana, pero son intereses. Jesús sanaba, regresaba a la salud y no cobraba nada. Solo era movido por el amor compasivo, por la decisión de Jesús de anunciar el reino de Dios. Eso sí que estaba, y lo hacía. Era la decisión, anunciar el reino de Dios. ¿Y cómo lo anunciaba? Ahí está, con la fuerza curadora, con la fuerza de Jesús, del Padre en él. Y entonces aquí empezamos a ver, muy bien, mira, pues si yo me enfermo voy al doctor, el doctor me va a cobrar sus honorarios y entonces es una situación económica. Con Jesús no sucedía así. Entonces, lo que más diferencia a Jesús de otros curadores es que para él las curaciones no son hechos aislados, sino que forman parte de su proclamación del reino de Dios. Vamos a suponer cuando va este hombre y que le dice que su hija ha muerto. Y además era un hombre que tenía economía, parece ser que se trataba de un militar. Tenía economía, tenía varias personas alrededor de él para poder llevar y una vida muy holgada, pero va y le dice a Jesús que su hija ha muerto. Y entonces Jesús le dice, tu hija está dormida. No, ya murió, me acaban de avisar. Tu hija está dormida, regresa. Quiero que entendamos un poco esta parte. Aquel hombre regresa a casa y ve a su hija despierta. Si Jesús le dijo que estaba dormida, es porque la ha traído nuevamente. Esa familia y todas las personas que trabajan alrededor de, ¿cómo creerían en el reino de Dios? ¿Cómo creerían? Oye, la niña había muerto, todos lo supimos. De hecho, quienes la cambiaron, estaba muerta la niña, pero Jesús le dijo, está dormida. ¿Cómo habrán creído las personas? Aquel hombre, ¿cómo habrá creído? Y hoy te quiero hacer esta invitación. Jesús sanaba y pedía una sola cosa, tener fe. Esa fe que a veces es tan difícil, esa fe que nos cuesta mucho trabajo, esa fe en creer. Y nos cuesta mucho trabajo porque hoy en día todo lo pensamos, lo racionalizamos y decimos, ¿de verdad Jesús pudo haber hecho eso? Pero ¿qué sucede si a ti te hubiera pasado esto? Si tú hubieras sido el padre de esa niña, hubieras creído en el reino sin limitaciones, sin medida. De ese tamaño sería nuestra fe. La fuerza curadora de Jesús. Hoy te quiero invitar a que empieces a creer. Jesús, ya te di algunos elementos, ya te di un poco de historia. Hay cantidad, y dice que si se hubiera escrito
Todas las sanaciones que hizo Jesús no cabrían en los libros. Tenemos solo algunas documentadas y otras que no aparecen y otras que estamos viviendo, porque esto no es un Jesús de una historia pasada. Es un Jesús que ha prometido que se quedará con nosotros, y si se queda con nosotros, entonces tenemos que replicar lo que Él en algún momento promovía. Era tener fe. En este momento, apóstol en el camino, sin soltar tu volante y estando ahora en casa, si es que estás en casa, te quiero invitar a que si tienes un problema, si tienes una situación de salud, si tienes una necesidad, quiero que el nombre del programa de hoy lo recuerdes en este momento: la fuerza curadora de Jesús. Anda, vamos, piensa en esto. Sí tengo una necesidad. Sí la tengo. Quita todos esos razonamientos, quita todo eso de tu cabeza que a veces te impide acercarte a esta relación con Dios. Y hoy vamos a experimentar la fuerza curadora de Jesús. No se va a tratar de un proceso, porque Él no acostumbra a hacer eso. Él no lleva procedimientos. Él lo hace, pero lo hace para que creamos en el reino de Dios y nos volvamos testigos vivos, antorchas que iluminan cómo cambió Dios tu vida. Y si no la ha cambiado, escúchame, apóstol en el camino, es porque tú no has querido. ¿Sabes a cuántas personas conozco que son antorchas vivas, que dejaron la droga, que dejaron la infidelidad, que se acercaron a su familia, que están reparando sus relaciones familiares, personales, por la fuerza curadora de Jesús? Lo están haciendo. ¿Y sabes cómo lo hacen? Creyendo. En este momento te invito a que creas, así simplemente. Deja de pensar, no, es que está bien difícil, Rafa, tú no conoces a mi esposa es materia aparte, no conoces a mis hijos que están adolescentes, el problema con las drogas, con mis hijos, en fin. En este momento te invito a que pienses en la fuerza curadora de Jesús, que es capaz de hacer eso en tu vida. Pero si empiezan estos pensamientos intrusivos, que son, no, ¿cómo crees? No, Jesús, pues quién sabe, debe estar bien ocupado haciendo otras cosas, ¿no? ¿Cómo se va a fijar en ti, en tu pequeñísimo problema? Oye, a Jesús se acerca uno con otro tipo. No dejes que esos pensamientos intrusivos entren, porque esos pensamientos intrusivos no son otras personas más que tú y yo, impidiendo la fuerza curadora de Jesús, la fuerza sanadora. Lo cierto es que Jesús contagia salud, contagia vida. La gente de Galilea lo siente como alguien que cura porque está habitado por el Espíritu y la fuerza sanadora. Crean. Prueba y verás qué bueno es. Prueba. ¿No sabes qué hacer en este momento? Es que mi salud, es que ya tengo muchos años. Prueba. Pruébalo y verás. Quita esos pensamientos intrusivos y comienza a creer en fe. Porque te recuerdo que la gente no acude a Jesús por un remedio o por una receta. Lo hace para encontrarse con Él. Encuéntrate con Él, apóstol. Ya es tiempo. Da el paso. Es como cuando alguien está en una avioneta y traes un paracaídas y dices, lo hago, no lo hago, y te dicen, ya, no, todavía no. Así vamos a veces por la vida, esperando el momento. Ya hazlo, traes un paracaídas que se va a abrir y tienes otro de emergencia.
Para creer en la fuerza sanadora de Jesús se requiere soltar. Y requerimos soltar con fe. Y la fe es eso, es dar un paso al vacío. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero tengo que confiar. Confía en este momento. Confía. Ahora que puedes, confía. Tal vez después sea demasiado tarde, porque la gente no acudía a Jesús para que le diera una receta, para que le diera un medicamento. Sí, para que ya no me duela la hemorroísa, para que ya no sangre. No, era para sanar completa e inmediatamente. Y habrá alguien que en este momento me diga, sí, pero las cosas de Dios, Rafa, llevan su tiempo. ¿Y qué pasa con todo lo que te acabo de mencionar? Hizo curaciones inmediatas. No le dijo, mira, regresas la próxima semana o dentro de 15 días y te doy pues la segunda pasada en la lengua y en los oídos para que... No, es aquí y ahora, es un acto de fe. En la raíz de esta fuerza curadora e inspiradora de Jesús siempre aparece el amor compasivo. Él se va a compadecer de nuestro amor, de nuestra necesidad. Y entonces veremos lo que probablemente muchas personas han visto. Sanación de sus familias, sanación en su salud, sanidad en sus finanzas. Un día vamos a hablar de Jesús y el dinero. Creo que ya se los había prometido. Vamos a hablar de eso. Entonces, para Jesús curar, escúchenme, era su forma de amar. Así lo hizo. Curaba porque amaba. Era la forma en la que él demostraba cuánto amaba al niño, a la mujer, al anciano, al enfermo. Era su forma. Él quiere algo maravilloso para ti y para mí. Y como inicié esta charla, un hombre sabio, un hombre autor de hechos asombrosos. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Yo lo amo y Él me ama a mí. Vamos a repetirlo juntos. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Yo lo amo y Él me ama a mí. El Dios que proclamamos es un Dios de amor, pero permíteme decirte que es un Dios grande, fuerte y maravilloso. Es un Dios que me va a ayudar en el momento preciso, ni antes ni después, en el momento preciso. Es un Dios que me mirará con mucho amor, aunque yo le dé la espalda, aunque yo no lo haya buscado, aunque yo no crea. Por eso te invito a que en este momento, si tienes alguna situación de salud, de verdad, comencemos a creer que mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, yo lo amo y Él me ama a mí, porque Él tiene la fuerza curadora. Él tiene todo lo que yo necesito para vivir en plenitud. Él es mi Dios, grande, fuerte, que vino a este mundo haciéndose el más pequeño y que frente a la cruz, para algunos, es el gran derrotado. Para mí, ver a mi Dios grande en ese pesebre me habla de humildad. Para mí, ver a mi Dios fuerte en esa cruz me habla de un amor sin medida. Él me ama y me cura. Yo lo amo y Él me ama. Es importante que empecemos a creer y a crecer en fe, a entender
que la fuerza curadora de Jesús va más allá de lo que yo pueda entender, porque alguien escribió en el año 90, estoy hablando de 2000 y algo, 2000, a ver si por ahí me ayudan con las cuentas, estoy hablando de más de 2000 años, en el año 90, escriben por ahí en tiempos de Poncio Pilato, prefecto de Judea, apareció Jesús, un hombre sabio que tiene y que fue autor de hechos asombrosos y hoy en día hace acciones asombrosas. Y una de ellas es que a lo mejor en este momento, ahora que llegues a casa, puedas decirle 2 palabras que eran imposible que pronunciaras a tu esposa y le digas: me equivoqué. Me fui enojado, me equivoqué. Tal vez tiempo para acercarte a tus hijos y decirles que no les has entendido. Me equivoqué. Tal vez es tiempo que busques en esa intimidad con Dios y le digas: Señor, me equivoqué. Reconociendo, entonces empezaremos a vivir en plenitud. Y te recuerdo que la plenitud es la necesidad de Dios, porque Él es plenitud. Porque en una persona que está tranquila, ahí podemos encontrar que hay un corazón que se siente amado. Cuando tú no te sientes amado, cuando no te sientes amada, empiezas a buscar insistentemente algo que te ame, algo que te diga: oye, vales. Pero para Jesús no tenemos que buscarlo. Se nos ha dado la vida. ¿Por qué? No lo sé. Si lo supiera te lo diría en este momento. No lo sé. Pero sé que tengo vida para disfrutarla, para compartirla, para reírme, para bailar. Porque muchas veces nos quedamos ahí en una parte, no, es que como es de Dios y Dios, oye, a Dios le gustaba la alegría, a Dios le gustaba la música, le gustaba el vino, le gustaba platicar. Yo no sé en qué momento nos perdemos y entonces decimos: ¡ay, baila! Y canta canción. ¡No, hombre! Si tienes claro tus valores, tu fe, no hay nada que te mueva. Y por ejemplo, hace poquito, y quiero ya casi con esto cerrar mi comentario, en Estados Unidos hay una película que está causando un furor, que porque es una película de terror y que los católicos tenemos que defender nuestra fe. Les digo algo: sí hay que defenderla, pero hay que defenderla con amor. La gente escribirá libros y hará películas blasfemas y contra eso no podemos hacer nada. Sí podemos hacer, simplemente ignorarlas. Pero una película, un libro que hable mal de mi fe, ¿me va a definir a mí? ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! Ningún libro, ninguna película me va a definir a mí. Yo sé de qué tamaño es el amor de Dios y qué grande es Dios. Y entonces las personas que en un momento dicen: Rafa, es que hay que defender y hay que hacer que no se pase esa película, lo único que estamos haciendo es el efecto contrario, estamos dando publicidad. Ignorémosla. Simplemente déjala pasar y que la vaya a ver quien tenga ganas de tener miedo y que la vaya a ver el que quiera y que siga dando sus dólares ahí. Yo no la voy a ver, no voy a perder mi tiempo. Yo tampoco voy a perder mi tiempo en proponer ahí en las redes sociales: no veas la película fulana de tal. No. Y así sucedió con los libros y sucede con películas y series. La fuerza sanadora de Jesús, esa sí que me atrae. Y de esa deberíamos hablar. Y de esa, pocas películas y pocos libros. Deberíamos ser testigos de esto. Y decir: yo de verdad creo. Después de haber tenido esta charla así, en donde me dijeron: lánzate a la fe. ¿Qué crees? Me empecé a sentir mejor.
Eso es lo que tenemos que promover. Y que en el próximo Zoom de ahí, de Apóstoles en el Camino, en la estación, que digan, pues me lancé y con fe lo hice. Y ahora vivo en plenitud para seguir compartiendo a Dios, que Dios vive en mí. Y ahora ya dejé de enojarme, ya dejé de gritar. No sé si te pasa, pero regularmente las personas que trabajan en el volante, profesionales del volante, digo yo, gritan mucho. Pero no gritan en el aspecto emocional de, no, gritan en casa. ¿Y sabes por qué? Por una razón, porque vives estresado. Y no es pequeña cosa traer la responsabilidad de una carga de no sé cuántas toneladas y además que llegue bien. ¿Qué sucede? Que vas acumulando y vas acumulando. Yo creo que Apóstoles en el Camino, y lo pongo ahí, tienes que hablar de eso. Tienes que hablar y soltar. Vives guardando y guardando y dices, es que sí, oye, traer un almastrote, digo yo, de esas cantidades de toneladas que manejas, no es cualquier cosa. No es manejar mi auto y meterme por ahí, no. Pero muchos de ustedes prefieren guardar y prefieren quedar. Entonces, claro, cuando se enojan, ¡puf!, revientan, gritan, y no te sabes otra. Y gritas porque no te trajeron la toalla, porque está caliente la sopa, porque está fría. Gritas por todo, apóstol. Y esto en algún momento tendrías que evaluarlo. Estás guardando emociones, las estás reteniendo. Y como hombres se nos ha dicho, los hombres no lloran. ¿Y sabes cuántas ganas tienes de llorar y de soltar y de decirlo? Pero no lo haces, te aguantas. Porque alguien te dijo que los hombres no lloran. Esto de verdad crea mucho daño afectivo y emocional. Y cuando empezamos a hablar y cuando empezamos a sacar todo esto, créanme que empiezas a ver la fuerza sanadora, la fuerza curadora de Jesús en tu vida. Tienes muchas cosas, tienes cantidad de recuerdos ahí guardados en tu ser, en tu corazón. Pero no quieres soltar, no quieres lanzarte, no quieres dar ese paso de fe. Aquí estoy, siempre estaré, para cuando te decidas. Necesitas sentir la fuerza curadora de Jesús, pero primero hay que sentir la fuerza liberadora del amor, una fuerza en donde dices, sí, necesito dirigir mi vida hacia Él, necesito regresar mi mirada a Él, porque muchos de manera psicológica empiezan a crear armaduras, ¿sí? Y dices, yo no siento nada, pero eso no es vivir. Vivir en una armadura en donde no sientes nada, en donde el fallecimiento de tu esposa, en donde el fallecimiento de tu hijo, dices, ya no quiero hablar de ello, y has hecho una armadura, está más oxidada esa armadura dentro de ti, que te ha funcionado, cierto, te ha funcionado para no llorar, pero está oxidada. Lo que nos da y lo que nos ofrece el amor de Dios, la fuerza curadora de Jesús, es libertad. Libertad para vivir, libertad para encontrar la plenitud, libertad para decir, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, yo lo amo y Él me ama a mí. Apóstol, en el camino siempre mis oraciones contigo. Y créeme que disfruto muchísimo cada encuentro. Si llegaste tarde a la charla o si no pudiste escucharla, ya en unos minutitos más la subo a YouTube para que la veas, para que la disfrutes nuevamente si es que la viste, y si no, compártela. Ya no solamente por radio, ahora ya la tenemos ahí en Rafa Salomón, en Facebook, así me buscas, Rafa Salomón. Es muy importante que nos acerquemos, comprendamos que el amor de Dios es asombroso. El Dios en quien yo creo hace cosas asombrosas.
Y una de ellas es que ha cambiado mi vida. Y creo que si tú quieres, también puede cambiar la tuya. Mi Dios es capaz de cambiarme, de transformarme, de hacerme un hombre nuevo, nueva y pleno. Esta plenitud. Y creo que conoces a muchas personas que viven en plenitud, ¿verdad? Las ves y dices, mira, brilla, sonríe, disfruta la vida. Y aún en el momento en que tiene que dejar esta vida, demuestra que hay una confianza. No vive con miedo, no vive apresando y atesorando, vive dejando que fluya. Ese es el amor de Dios, esa es la fuerza curadora de Jesús. Que tendremos problemas, todos tenemos problemas desde el momento en que nacemos, pero de nosotros depende confiar y dejemos de pensar así, estos pensamientos intrusivos que te dicen, ¿de veras? ¿De verdad? ¿Él puede sanarte? No, hombre, tienes años enfermo. Él puede hacerlo porque mi Dios hace cosas asombrosas y Jesús lo vino a hacer a este mundo y lo ha hecho contigo, conmigo y con las personas, con aquellas que tú digas, este hombre, esta mujer de veras es incorregible, lo hace con ellos. Asombroso es el amor de Dios, la fuerza curadora de un sanador único y difícil de entender en aquel tiempo. Y actualmente, pues, se ha enfrentado ante, pues, la duda, ante esta manera de pensar de cada uno de nosotros. Te invito a que te sueltes, te invito a que experimentes la fuerza curadora de Jesús y te reto a que veas qué bueno es Dios. Gracias por tu valiosa escucha, gracias por tu atención y nos vamos nuevamente con esta oración que pues no sé si la haga nuestro hermano Ramón o alguien más. Y muchísimas gracias, te agradezco infinitamente.